Hola de nuevo, yo soy Laura Castro y esto es Después del Miedo. Este es el capítulo 7 que quise bautizar Crónicas de la Muerte, como por contar esos sucesos que pasaron y que muchas veces cuando no lo hemos vivido nos preguntamos cómo se hace, qué pasó, cómo se viven esos momentos. Entonces quise hacerles un recuento de la historia, por lo menos como yo la viví. El 27 de junio del 2022 era un lunes y festivo aquí en Colombia. Laura Sofía había tenido que patrullar en la madrugada, entonces volvió a su campamento cuando ya había amanecido, descansó un poco, desayunó y cuando paró de llover un poquito y salió el sol, decidieron ella, Clara, su amiga alemana, y Declan, un amigo inglés, ir a jugar a la orilla del mar donde habían estado jugando el día anterior y no había pasado nada. Toda esta información la tengo porque viajé como un mes y medio después a Costa Rica a reconstruir los hechos. Para mí era inaudito que como su mamá no supiera explicar qué era lo que había pasado porque tenía pedazos como sin unir y yo quería pisar la tierra que mi hija pisó por última vez, ver el cielo, respirar el aire, yo quería ir a recoger sus pasos y lo logré y entonces eso es lo que les estoy contando. Estaban ellos entonces ahí jugando inocentemente cuando a las 11:20 de la mañana, hora de Costa Rica, para nosotros 12:20 en Bogotá, se reportó la urgencia en la Guardia Costera que está muy cerquita ahí al campamento. Pues resulta que los muchachos quedaron atrapados en una corriente de agua y Clara, la alemana, logró salirse del agua y gritar para pedir ayuda viendo a sus amigos todavía atrapados en el mar. La Guardia Costera reaccionó inmediatamente y encontraron a Declan solo. Resulta que Declan me cuenta que por 20 minutos trataron de luchar, estaban en pánico, él y Sophie solos en el mar, luchando contra las olas. Él veía que Sophie no alcanzaba el piso, él escasamente lo lograba, pero entonces le dijo, calmémonos, tratemos de flotar, nos estamos ahogando, pero del pánico conservemos la calma y flotemos. Él veía que Sophie estaba cansada, agotadísima y la trató de cargar en su cuello por un buen momento. Sin embargo, él dice que no sabe en qué momento se le soltó. Él me decía, perdón, lo siento, se me soltó, no fui capaz de cuidarla. Y el caso es que la guardia costera lo encuentra a él solo, lo suben a la lancha y mientras tanto gritan desde la orilla que son dos, que falta alguien por rescatar, no la encuentran, pero al lado del campamento hay un hotel chiquitico, bastante rústico, muy nativo, de propiedad de dos señoras. Estas dos señoras adoptaron a un huérfano que vivía ahí en la región y ya era un hombre hecho y derecho. Estaban los tres mirando desde un cerrito a ver qué lograban ver del accidente. Esto fue la conmoción del lugar cuando ven que se acerca algo flotando. Entonces este huérfano sale corriendo, se mete al mar y efectivamente encuentra un cuerpo. Al voltearla, le quita el pelito de la cara y se da cuenta de que es mi hija. Estas mujeres y el hombre lloraban amargamente porque decían no puede ser que sea ella. Se habían alcanzado a encariñar con ella porque era la única voluntaria del campamento que hablaba español en ese momento. Contrario a lo que yo pensaba, que estaba aguantando hambre o comiendo frijoles con arroz todos los días, pues ella salía a ese barcito a comer galletitas Oreo con juguitos de cajita. Y mientras se comía sus galletas, pues hablaba de la vida con estas dos mujeres que al parecer eran pareja y ella les averiguaba la vida y hablaban de cosas, pues se habían encariñado con ella. No lo podían creer. Esas mujeres me decían llorando, usted tiene una maravilla de hija. Bueno, llorábamos ahí juntos y pues no se trata aquí de echarle flores a mi hija, pero sí era una maravilla de niña. Es una maravilla de niña. Entonces suben a Declan, a Clara y el cuerpo de mi hija a una lancha. Por eso en las noticias pareciera que el accidente fue en un río, pero es que la única manera de llegar a Pacuare es en lancha, por lo menos la que yo conocí y la que mi hija conoció. Las llevan al corregimiento más cercano, allá toman las declaraciones, hacen el levantamiento del cadáver y se la llevan a San José de Costa Rica, donde tienen que seguir todo el papeleo. Allá se encuentran con Jorge y Laura Lucía, que se van a hacer cargo de esas diligencias. Mientras tanto, estamos aquí en Bogotá tratando de hacer lo mejor que podemos, cada uno con lo que tiene. Ese martes, como ya les conté, amanecí y eso fue entre olas, ires y venires.
Y a pesar de que muchas personas me recomendaron no involucrar a Antonia en todo lo que estaba pasando por el trauma que podía generarle, a mí me parecía inhumano. Yo creo que nosotros subestimamos mucho a los niños y creemos que ellos no son capaces de procesar la información y nos llevamos grandes sorpresas cuando nos atrevemos a contarles la verdad con la mayor neutralidad posible, con las palabras adecuadas para su edad, para su capacidad de entendimiento, pero logrando nosotros gestionar nuestras emociones porque son las emociones lo que generan el trauma, por lo menos a mi manera de ver las cosas. De hecho, lo relacionaba mucho con mi infancia y la de mis hermanos. Tal vez si a nosotros nuestros papás hubieran sido capaces de contarnos la situación neutral, las decisiones que estaban tomando de una manera neutral, nosotros no hubiéramos tenido que crearnos tantas historias de sufrimiento y dolor. Ni siquiera ellos hubieran tenido tal vez que sufrir de esa manera o defenderse o justificar sus decisiones si hubieran considerado que era una decisión sensata, madura, de adultos y hubieran respetado cada uno el camino. Pero bueno, el caso fue que yo decidí ser lo más sincera posible con mis hijas. Eso ha sido de siempre. No lo logro todo el tiempo. Claramente a veces he sentido vergüenza, culpa, miedo, temor, cualquier cosa que me hace ocultarles la verdad o decirles mentiras como cualquier adulto, como cualquier papá. Pero este no iba a ser el caso. Eso era algo que no iba a cambiar. Laura Sofía había muerto y eso iba a ser para siempre. Antonia siempre la ha visto como su heroína, era el ídolo a seguir. ¿Cómo le iba yo a negar vivir todo el acontecimiento? Me asesoraron la directora del jardín del que se acababa de graduar Antonia, una psicóloga, la directora del ciclo del colegio al que iba a entrar Antonia próximamente. Yo ya me sentía empoderada para abordarla y cargármela y decir, vamos juntas a vivir todo este proceso que no tengo ni idea cómo sea, pero vamos a vivirlo de la manera más honesta posible. Y así fue. Le pedí al abogado que nos encontráramos en un parque en Usaquén el miércoles a las 10 de la mañana, justo antes de una misa que iban a celebrar en el colegio en honor a Laura Sofía. Papás, profesores, el rector, alumnas, todo el mundo estaba consternado con la situación y fue un gesto muy bonito, muy amoroso, permitirnos vivirlo incluso antes de recibir el cuerpo aquí. Y así fue, nos encontramos en el parque, el abogado Antonia y yo, jugamos un momento Antonia y yo, y cuando lo consideré prudente, la senté en una banquita, me acurruqué a sus pies y empecé a contarle. El abogado estaba acurrucado también a su lado y le dije, Anto, ¿te acuerdas que Titi había hecho este viaje a Costa Rica? Sí, mami, ¿qué pasó? Y bueno, pues entró al mar, estaban jugando y una corriente de agua la atrapó y Titi se ahogó. En ese momento, Antonia me seguía mirando como que continuara la historia, pero el abogado se atacó a llorar. Entonces, Antonia reaccionó como con susto. Yo obviamente miré al abogado como, ¿cómo te vas a tirar la escena? Pero entonces aceleré la noticia y le dije, sí, mi amor, Titi murió, se fue al cielo, va a estar con nosotras, pero desde el cielo. Antonia se le aguaron los ojos, pero entonces empezó a hacer un montón de preguntas y preguntas y hacía la misma pregunta de distinta manera a ver si lograba entender qué es lo que estaba pasando. En ese momento empezó como a lloviznar, decidimos irnos a una cafetería, pero teníamos que coger los carros. El abogado se subió en su carro, yo en el mío con Antonia y encontramos una cafetería por ahí cerca, pero no había parqueaderos. Parqueamos donde pudimos, entramos a la cafetería, ahí terminamos de comer una tortica, Antonia cambió de tema, habló de otras cosas, yo le seguía la corriente y le contaba que íbamos a ir a la misa en el colegio, entonces a ella le hacía ilusión ir a su colegio nuevo, empezábamos a hablar de eso. Para la misa del colegio me pidieron que llevara su chaqueta de senior y pues yo la cogí y la eché al carro. Nos terminamos de tomar el café, ya era hora de estar saliendo para la misa. Cuando salimos de la cafetería, oh sorpresa, no había carros. Había dos opciones, o nos los habían robado, que era muy difícil que un grupo de ladrones llevaran a robarse dos carros al tiempo, o se los había llevado la grúa. O sea, la policía los recoge por estar mal parqueados. Yo rogaba que fuera la segunda, no tanto por el carro, sino por la chaqueta,
Corrimos a un puesto de policía cercano, me dijeron, sí, por ahí anda la grúa, es probable que se lo lleve la grúa, pero no hay forma de contactarla. Llamé entonces a un amigo mío del colegio que sabía que era oficial de policía y que había trabajado en tránsito y que habíamos hablado hace poquito y le dije, por favor, ayúdame a ubicar esa grúa, necesito encontrar la chaqueta, no me importa el carro, la chaqueta, yo solamente entro, cojo la chaqueta y salgo. Me hicieron el grandísimo favor de decirme dónde estaba la grúa, salimos corriendo para allá. Cuando llegamos, los policías ya sabían toda la noticia, sabían quién era yo, o mejor, quién era mi papá, pero en la policía esto era una noticia general. Entonces esos señores no podían ni levantar la cabeza, no levantaban, no me miraban a los ojos y me decían, perdón, no sabíamos que era su carro. Y yo, no, pues, ¿cómo van a saber? Perdón, porque lo dejé mal parqueado. Solo por favor, déjeme abrir el carro y sacar la chaqueta. Me ayudaron incluso a subir a la grúa. Saqué la chaqueta, me dijeron de una vez saque los papeles del carro para que lo pueda sacar fácil de los patios. Saqué los papeles del carro, al abogado no le dijeron nada, yo no caí en cuenta de decirle que sacara los papeles del carro de él también. Y como pudimos, salimos corriendo con chaqueta en mano, con Antonia en mano y el abogado atrás. Cogimos un taxi y llegamos a la iglesia. En la misa me dediqué a Antonia. Yo la tenía acá. Ella me preguntaba, bueno, pero si Titi se murió, ¿para qué traemos flores? ¿Cómo las vamos a hacer llegar a ella? Yo decía, pues tienes toda la razón, nena. Yo creo que simplemente Titi las ve desde donde está, puede recibirlas como simbólicamente, pero pues sí, tienes toda la razón. Las flores no van a llegar al cielo, las van a ver y lo importante es la intención. Y me volvía y me preguntaba cosas y yo trataba de contestarle como de la manera más sensata posible, pero pues también me volaba la cabeza y ahí pasó la misa en todo eso. Las amigas de Sophie que estaban, porque ese mismo día muchas viajaron a la excursión en Cancún, muchas no pudieron ni siquiera estar, pero abordaban a Antonia con tanto cariño, entonces ella no sentía, la verdad, ya se creía la reina del lugar. Para ella en ese momento todavía no estaba como tan claro qué es lo que estaba pasando. Lo que sí tengo seguro es que de ese día recuerda con más trauma la recogida de los carros por la grúa que la misma noticia. Ese mismo día por la noche ya traían el cuerpo de Laura Sofía. Venían Jorge y Laura Lucía en un vuelo con el cuerpo en la bodega. Aterrizaron como a las 9:30 de la noche y de una vez salimos a la funeraria. Cuando los vi yo estaba en completa paz, pero cuando vi la cara de ellos se me confirmó que todo esto estaba siendo cierto y real. Ellos venían sonrientes, tranquilos, relajados. Todos estábamos como en un estado aquí como de tanta calma. Y dije, aquí está pasando algo raro. Salimos para la funeraria, no de cualquier manera, mi hija se creía una reina y yo decía, pero te estás exagerando porque esto era el carro fúnebre, camionetas, motos, mejor dicho, como si hubiera llegado J-Lo. Decía, hija, eres estrambótica definitivamente. Llegamos a la funeraria y allí nos reunió Jorge y nos dijo, bueno familia, lo que está pasando aquí es un completo milagro. Laura Sofía está intacta y Laura Lucía se me acerca y me dice, Laura, gracias por dejarme ir por Sofía. Yo no quería verla, pero cuando la vi sentí que sané el duelo de mi papá. Su papá había muerto por COVID 2 años antes y esas muertes por COVID fueron muy traumáticas porque fueron muertes sin despedida, muertes como inconclusas y entonces había sido un duelo difícil. Pues Laura Lucía venía en paz, en gratitud, como con un entendimiento sobrenatural. Yo ya la vi a través de un vidrio, a mí no se me ocurrió pedirla que me la dejaran sacar, no quería cambiar el momento, pero de verdad me acercaba a mirar si de verdad estaba respirando. Yo sabía que era su cuerpo, que mi hija no estaba allí, pero sentía como tanta gratitud por ese cuerpo que acaricié, que besé, por el pelo que peiné. Sabía a qué olía cuando estaba viva, en ese momento ya no sabía a qué estaba. Si acaso tenía un poquito las uñitas moradas y la cabeza un poquito ya inflamada, habían pasado 3 días, pero agradecía tanto que el mar me hubiera devuelto el cuerpo de mi hija sin un rasguño, intacto, en tiempo récord. Además, quienes han repatriado un cuerpo saben que esto no se demora menos de 3 semanas. Yo la tuve en 3 días. Para mí todos esos fueron milagros de Dios y del amor de esa alma de mi hija tan profundos por mí. Al día siguiente ya era jueves y eran las exequias.
Pues yo ese miércoles por la tarde le dije a Anto, vámonos de compras, porque ¿qué nos vamos a poner para la misa al día siguiente? Y mientras las compras le contaba qué era lo que iba a pasar. Yo tomé la decisión de cremar el cuerpo de mi hija. Entonces le contaba a Antonia que el ataúd iba a entrar en un horno y se iba a hacer un polvito y que ese polvito después miraríamos qué haríamos, que eran las cenizas. Antonia, entre su inocencia y su picardía, me dijo, mami, yo me quiero quedar con un poquito de ese polvito. Ahí sí dije como, es cierto que soy práctica, pero pues ya eso me parecía como extravagante. ¿Qué voy a hacer con el tal polvito? Pero entonces, bueno, le seguía contando ahí todo lo que iba a pasar, que iba a ver el ataúd. Yo no quería que ella viera el cuerpo porque pues no sabía cómo iba a ser esa impresión. Prefiero que recuerde a su hermana viva y tal cual ella la recuerde. Me dediqué esa tarde a contarle los detalles y a resolver todas sus preguntas mientras nos comprábamos algo lindo para ponernos al día siguiente. Amaneció el jueves, efectivamente, ella iba con un vestido de animal print, con medias fucsias, botas, una pinta muy rockera, y yo decidí ponerme una chaqueta verde que me habían regalado ellas el Día de la Madre, y una pinta como muy colorida. Nos dedicamos a arreglarnos el pelo, a maquillarnos, a consentirnos, y cuando nosotras llegamos al lugar donde iban a hacer las exequias, había una cantidad de gente, pero el recuerdo que tengo yo era completa libertad para caminar con Antonia de la mano y llegar a esa sala fúnebre donde efectivamente estaba en el centro el ataúd y una foto gigante de Laura Sofía rodeada de flores. Entré en silencio con Antonia de la mano y Antonia se paró frente a la foto y me dice, mami, ¿y ese ángel por qué me está mirando así? Y me pasó un escalofrío y le dije, ¿qué, nena? Mami, ese ángel por qué me está mirando así? Dije, hija, es la foto de Titi, es tu hermana. Antonio me miró, me dijo, bueno, y siguió mirando las flores. No pidió que le mostraran qué había dentro del ataúd, ella miró las flores. En ese momento empezó a llegar como ríos de gente. Yo corrí a buscar la mano de Antonia y en ese momento se me acercaron la profesora del jardín y una amiga muy querida y decidieron hacerse cargo de Antonia. Le dije, ¿vas a estar bien con ellas? Y ella me dijo, sí, le traían hasta regalos, detalles tan bonitos que tiene la gente, detalles que a mí no se me hubieran ocurrido jamás. Qué lindo pensar en los niños en ese momento. Pues entonces Antonia se fue feliz y tranquila a jugar con el par de amigas mientras yo me dediqué a saludar a la gente. Venían personas de todos los colegios que había recorrido durante la vida, amigos de infancia, gente que no veía hace 1000 años, mis tres exmaridos juntos en el mismo lugar. Esto era inaudito. El piloto estaba viviendo otra historia muy distinta. Ese hombre era un cadáver andante. Estaba muerto en vida. El dolor lo tenía invadido. Me llenaba de profunda tristeza e impotencia verlo así. Pero estaba en un punto que no podía él ni hablar, ni acercarse, nada. Él estaba en su proceso y yo no me quería contagiar tampoco de eso, yo estaba en el mío, en otra frecuencia. Atendimos la misa y cuando el padre dijo, por favor, unas palabras, pues yo me paré sin pensar mucho en qué decir, pero sí tenía mucha curiosidad de ver cómo se veía desde el altar todo esto que estaba pasando. Yo no había alcanzado a ver la cantidad de gente que había. Pues me paré ahí y simplemente abrí la boca y aunque no recuerdo muy bien qué fue lo que dije porque no fue un discurso preparado, sí recuerdo las caras de las personas cuando les decía, mi hija no encajó en ninguna religión y aún así estoy segura de que en este momento Dios la tiene abrazada, consentida y mimada mejor de lo que yo pude hacerlo. Aquí la protagonista no es nuestra tristeza. Aquí la protagonista es una niña de 18 años que alcanzó a dejar huella en tantos corazones que nos tiene aquí reunidos y que así como su nacimiento fue todo un acontecimiento, su muerte también. Hoy devolvemos a Dios una de sus almas y nos despedimos mientras nos volvamos a encontrar. Y eso fue todo, salimos y nos fuimos entonces al cementerio en donde sería la ceremonia de cremación. La ceremonia de cremación fue liderada por un padre del cementerio. Este padre yo creo que fue el primer medium que conocí. Ese señor tenía una energía
bonita, alegre, de un discurso divino, como si hubiera conocido a Laura Sofía de toda la vida. Yo no pude estar ni siquiera en el momento en el que el ataúd iba a entrar al horno porque a Antonia le dieron ganas de ir al baño y no quería ir con nadie más sino conmigo. En ese momento dije, Laura Sofía ya no me necesita, Antonia sí. Para Antonia sí puede ser crucial que esté con ella en este momento. Así que me salí de la capillita y llevé a Antonia a hacer pipí detrás porque no había un baño. Allá adentro siguieron con la ceremonia y Antonia me preguntaba, ¿y qué es este lugar? ¿En dónde estamos? ¿Esto es un jardín? Porque hay tantas flores. ¿Y qué son esos cuadritos que hay en el piso? Entonces me fui calmadamente, sin ningún afán, a caminar con Antonia ahí por los lugares y a leer los titulitos y a ver las flores, las maripositas y los adornos de las tumbas mientras le explicaba qué era lo que había ahí y por qué Sophie no iba a estar en un lugar así. Cuando volvimos, me encontré en el parqueadero con el piloto y me dijo, Laura, ¿podemos hablar? Le encargué a alguien, Antonia, le dije, claro. Y me dijo con el pedacito de voz que le salía, Laura, yo no di la talla como papá de Laura Sofía. A mí se me estremeció el alma. Solamente acaté a ponerle la mano en el corazón y le dije, ya no vale la pena pensar en eso. No se juzgue que Sophie no lo juzga. Si hay un hombre sobre esta tierra que Laura Sofía amó y justificó, fue a usted. Entonces ya no vale la pena que se castigue de esa manera. Y me preguntó qué va a hacer con las cenizas. Le dije, no sé, tengo pensado ir a Costa Rica, pero no sé si me las vaya a llevar. Me dijo, por favor, no. Por favor, no se lleve las cenizas lejos, sembrémoslas en Fusa. Y dije, bueno, pues tomemos esa decisión entre los dos. Déjeme, yo consulto. A mí me pareció buena idea lo de Fusa. Sin embargo, cuando se los conté a mis papás como la gran cosa, me dijeron, ¿cómo se les ocurre? Primero, no sabemos si Fusa va a ser por siempre nuestro y después, ¿cómo hacemos para entrar a una propiedad privada que no es nuestra? Y segundo, ¿cómo vamos a sembrar las cenizas de la niña junto a 3 perros, un gato y un loro que han muerto y están sembrados allá? Bueno, eso quedó así y le dije al piloto, vámoslo pensando a ver en dónde la sembramos, pero lo vamos a hacer los dos. Al día siguiente tenía que ir a reclamar el carro a los patios con el abogado, o sea, qué pecado, pero era la persona que menos quería ver yo en esos días y me tocó 3 días seguidos de diligencias con el abogado todo el día seguiditos. Y estando en esas, sentadas en una banca, se me viene un olor particular que me quedó por esos días y yo lo había relacionado con alguna manifestación de Sophie como por darme alguna instrucción. Había pasado así, pero en ese momento en los patios me llega ese olor y una información clara de un sitio para sembrar sus cenizas. El sitio estaba en Medellín, la ciudad donde vive el piloto. Así que para mí fue claro, lo llamé y le dije, ya tengo el lugar donde vamos a sembrar las cenizas. Si usted se hace cargo de las diligencias y de la ceremonia, yo le entrego las cenizas y se siembran en Medellín, en este lugar que a usted le queda cerca. Al piloto por fin le salió la voz. Fuerte dijo, claro, por supuesto, ya nos ponemos en esas con mi esposa. A los 20 minutos me llama la esposa y me dice, Laura, ya está todo coordinado, ¿quieres esta urna o esta fecha o esta otra? Y se aceleraron a hacer la ceremonia más divina de renacimiento para mi hija. Y así fue como entregué sus cenizas. Aunque muchas personas cuestionan mi decisión, les parece inaudito porque creen que las cenizas todavía son como lo más sagrado que queda, para mí simplemente eran el símbolo de libertad, de amor y de desapego de ese cuerpo que ya no estaba, ya no existe. Mi hija no estaba ahí, pero a su papá sí podía marcarle la diferencia entre un duelo muy sufrido, muy oscuro y una vida de culpa, de remordimiento, de resentimiento y amargura, o un proceso mucho más amoroso de libertad, de comprensión y de vida y de paz, que es lo que más hubiera querido Laura Sofía para su papá. Hay muchas decisiones que no vale tomar con la razón, con el apego, con el ego, sino con el corazón en la cabeza, pensando que para qué aferrarnos a la culpa, al resentimiento, al rencor o a los hubieras que tanto martirizan a los dolientes.
podemos ver la vida como un camino de oportunidades para elegir ser el mejor ser humano posible, como si nos fuéramos a morir en ese momento. ¿De qué me vale pelear por tener la razón, por ganarme el punto o por oprimir al otro? ¿Para qué? Si yo también me voy a morir. Y mientras ese momento llega, pues qué rico poder estar dejando huellas de amor y de paz. Y bueno, así pasaron esos días de homenajes en que uno no siente como la vida, pero llegaba el momento de volver a la realidad, porque el mundo sigue. Dejé de entender el mundo como lo venía entendiendo, pero igual tenía que seguir siendo parte del mundo. Y cómo fue ese choque para volverme a subir al mundo, se los voy a contar en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por oírme de nuevo y por estar aquí y por abrir su corazón y dejarme entrar. Nos vemos pronto.